El conocimiento humano ya no reside solo en el cerebro o en los pesados libros de texto, sino que, literalmente, flota en el aire, esperando a ser descargado directamente en unas gafas de realidad aumentada justo en el segundo exacto en que se necesita. Un saludo cordial y muy entusiasta a quienes sintonizan esta nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí para analizar este tema tan complejo. La sesión de hoy se adentra en un territorio que es a partes iguales, una maravilla de la ingeniería y, francamente, un concepto un poco inquietante. Hoy ponemos bajo el microscopio un estudio interesantísimo de la École Centrale de Lyon, en Francia. Sí, un documento elaborado por los investigadores Bertrand David, Chuan-Tao Yin y René Chalon. Exacto. Un texto que explora algo que ellos denominan aprendizaje móvil contextualizado y cómo esto se aplica directamente en la gran industria. La misión de este análisis detallado es diseccionar cómo la tecnología está transformando radicalmente la manera en que los profesionales de campo adquieren conocimientos y ejecutan tareas complejísimas en tiempo real. Y es una transformación que ya está ocurriendo, o sea, no es ciencia ficción. Ya, pero a ver, leyendo esto desde una postura crítica, surge una inquietud enorme desde la primera página. Resulta inevitable preguntarse si estamos ante una herramienta de aprendizaje genuina o si, estamos convirtiendo a los seres humanos en simples robots de carne y hueso guiados ciegamente por máquinas. Da la sensación de que se elimina por completo el criterio propio del trabajador. Es una lectura inicial muy comprensible, la verdad. Esa sensación de pérdida de autonomía asusta un poco al principio, pero desde un punto de vista analítico y organizativo, la perspectiva cambia radicalmente. ¿Tú crees? Yo estoy segura. No se trata en absoluto de una reducción de las capacidades humanas, sino de una evolución brillante que empodera al trabajador a niveles que antes eran impensables. Este sistema no busca reemplazar la mente, sino aumentarla. Le brinda a un operario las herramientas exactas, la información crítica en el momento y lugar preciso. Claro, el momento exacto. Eso es un salto cualitativo enorme en la gestión del conocimiento. Al desglosar este documento, queda clarísimo que la eficiencia y la seguridad en entornos industriales críticos alcanzan cotas que los métodos de formación tradicionales simplemente no pueden igualar. Esa es precisamente la tensión constante que vamos a explorar a lo largo de la sesión de hoy. Esa línea fina entre empoderar y automatizar al humano. Para empezar a aterrizarlo, el documento plantea una analogía clásica para contrastar el entorno universitario, el académico, con el mundo real, el barro de la industria. Sí, la famosa cita del pescador. Exactamente. Cita el famosísimo proverbio de «Dale a un hombre un pez y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida». Según los autores del estudio, la universidad es ese lugar excelente para enseñar a usar la caña de pescar. Es decir, se enseñan teorías genéricas, enfoques metodológicos, principios matemáticos. Eso es. Pero la industria, el trabajo de campo real, es donde uno tiene que aprender a, cocinar un pez muy específico. Es curioso notar que en la universidad se aprenden las leyes de la termodinámica, pero en la fábrica a las 3 de la mañana lo que hay que aprender es arreglar la válvula modelo X4 que está goteando aceite hirviendo. Totalmente. Es una distinción fundamental que a menudo se olvida. Las condiciones óptimas para aprender una teoría en un aula tranquila y bien iluminada no son ni remotamente las mismas que se necesitan para adquirir habilidades prácticas y precisas en un entorno estresante. Ya. El mundo industrial requiere dominar herramientas específicas, gestos técnicos casi milimétricos y secuencias operativas que es imposible simular a la perfección en una clase teórica. Por eso, el aprendizaje continuo directamente en el lugar de trabajo se vuelve crítico para la supervivencia de la empresa. Ya, pero ahí es donde mi escepticismo se dispara. El documento describe sistemas que proyectan instrucciones paso a paso a través de una pantallita directamente en el campo de visión del operario. Si se hace esto, las empresas están, volviendo al proverbio, simplemente dando el pez ya pescado, cocinado, empaquetado y masticado al técnico. Bueno, no es exactamente darlo masticado. A ver, si una máquina indica a través de unas gafas que hay que coger la llave del 12 y girar un tornillo exactamente 3 milímetros a la derecha, se está impidiendo de facto que el trabajador desarrolle un verdadero conocimiento empírico. Se pierde por completo esa intuición artesanal, ese saber hacer que solo se forja al equivocarse, al mancharse las manos y al comprender íntimamente cómo respira y funciona un mecanismo. Entiendo el punto perfectamente. Pero creo que esa es una visión un tanto romántica y desfasada del trabajo industrial moderno. En entornos de altísima complejidad, el margen para aprender equivocándose es literalmente nulo. Bueno,
Siempre hay un margen. No en ciertos sectores. Un error empírico, un trabajador probando a ver qué pasa si gira una válvula hacia el lado equivocado, puede costar millones de euros, o peor aún, vidas humanas. Por eso los autores defienden a capa y espada el uso de lo que llaman un EPS, un sistema de soporte de desempeño electrónico. El famoso EPS, sí. Hay que verlo como un salvavidas organizativo. Pensemos en la cantidad incalculable de conocimiento tácito, de mañas y trucos que residen exclusivamente en la mente de un empleado veterano que lleva 30 años en la planta y que se jubila el mes que viene. Un EPS captura toda esa experiencia histórica, los procedimientos estandarizados y los transfiere a los técnicos novatos de forma segura. No se trata de anular la mente del joven trabajador, sino de dotarle de la memoria colectiva de toda una corporación desde su primer día. Vale, vamos a desgranar esto con más detalle, porque los autores introducen un concepto que es básicamente el núcleo técnico de toda su propuesta, y tiene un acrónimo curioso, MOCOCO. Viene a significar movilidad, contextualización y cooperación. Y el documento se esfuerza mucho en diferenciar esto del e-learning tradicional. Sí, hacen una línea divisoria muy clara. Claro, porque el e-learning de toda la vida es sentarse frente a un ordenador en una oficina a pasar diapositivas, o el llamado m-learning, que es aprender algo genérico en la pantalla del teléfono mientras se va en el metro. Pero este aprendizaje móvil contextualizado es otra bestia. Está intrínsecamente ligado a la ubicación física exacta del trabajador en ese mismo instante. Y esa contextualización es el verdadero salto evolutivo. El sistema sabe exactamente en qué pasillo de la fábrica está el trabajador, qué máquina averiada tiene justo delante y, lo más importante, cuál es su nivel personal de experiencia. Y luego está el tercer pilar, la cooperación. Exacto. Y la cooperación nos lleva a una de las teorías pedagógicas más potentes que se mencionan en el texto, la del investigador Mike Sharples. Sharples postula que, en nuestra era hiperconectada, el aprendizaje ya no es un acto pasivo. Debe entenderse como una conversación. Se acabó la clase magistral unidireccional. Una conversación, dicen. Sí. El aprendizaje ahora es un diálogo continuo, ya sea charlando con colegas que están en otras plantas del mundo, consultando foros especializados en tiempo real o interactuando con bases de datos vivas. A ver si lo entiendo. Pensar en depender de foros de Internet y bases de datos en medio de una crisis industrial me parece, francamente, una locura. ¿Por qué una locura? Imaginemos el escenario. Una línea de ensamblaje automotriz enorme se detiene. Se están perdiendo miles y miles de euros por cada minuto que pasa. Hay ruido ambiental, olor a aceite quemado, el jefe de planta gritando por ahí. Y el técnico junior encargado de la reparación tiene que ponerse a leer un hilo de comentarios tipo foros en unas gafas para averiguar cómo solucionar el problema. ¿No es esto una fuente gigantesca de ineficiencia, distracción y sobrecarga cognitiva en el peor momento posible? Lo fascinante aquí es cómo esta dinámica, que a priori parece caótica, se alinea perfectamente con lo que el autor Don Tapscott define como la generación digital. Ah, los nativos digitales. Exactamente. Para los trabajadores jóvenes que han crecido con Internet en el bolsillo, buscar soluciones colaborativas y ubicuas no es una distracción, es su estado natural de resolución de problemas. En el mundo del desarrollo de software, por ejemplo, esto lleva décadas siendo la norma. Sí, en software sí. Los ingenieros resuelven problemas críticos en minutos gracias a repositorios compartidos y comunidades en línea. Llevar este modelo al ruido y la grasa del mantenimiento industrial significa que ese joven técnico asustado frente a la máquina averiada no está solo. Tiene el respaldo en tiempo real de una red global de expertos y de un histórico de datos masivo. Eso resuelve problemas recurrentes de una forma infinitamente más rápida que si tuviera que abandonar su puesto, caminar a una oficina, buscar un manual de papel polvoriento de 1000 páginas y encontrar el diagrama correcto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque claro, toda esta red de conocimiento necesita una infraestructura física para existir en medio de una fábrica. Y el documento describe lo que llaman la tríada de la realidad aumentada. Humanos, entorno y máquinas. Empecemos por la primera pata, el humano aumentado. Una parte que parece ciencia ficción pura. Totalmente. Los autores describen un equipamiento que parece sacado de una película futurista, pero que ya es muy real.
Hablan de ordenadores portables tipo wearables, es decir, equipos que se llevan puestos en el cuerpo, gafas semitransparentes o see-through que superponen hologramas de información sobre las tuberías reales que se están mirando, guantes de datos que registran la posición de los dedos y tablet PCs. Básicamente, el cuerpo del trabajador se convierte en un nodo más de la red informática. Y ese humano hiperconectado tiene que interactuar con un entorno que también ha sido alterado, un entorno aumentado. Aquí el documento hace mucho énfasis en la tecnología RFID, esas pequeñas etiquetas de identificación por radiofrecuencia. Las etiquetas pasivas, sí. Se adhieren literalmente a cada máquina, a cada válvula, a cada componente importante. Así, cuando el operario se acerca, el lector integrado en su uniforme detecta la etiqueta y no tiene que teclear qué máquina es. El sistema la reconoce al instante. Y hay un detalle crucial para lo que comentabas de las crisis, el almacenamiento in situ. Ah, cuando no hay red. Exacto. Si la red Wi-Fi de la planta industrial se cae por completo, la propia etiqueta RFID pegada a la máquina tiene suficiente memoria para contener la información crítica y el historial de averías necesario para que el técnico pueda trabajar sin conexión a Internet. Ya, pero cuidado porque, leyendo la letra pequeña, el documento detalla otras dos funciones de estas etiquetas RFID que me encienden todas las alarmas: la trazabilidad y la prescripción de operaciones. Temas delicados, sí. Muy delicados. La trazabilidad significa que el sistema registra cada movimiento que se hace, cada herramienta que se saca del cinturón, cuánto tiempo se tarda en cada paso, y todo queda guardado para futuras auditorías. Y la prescripción significa que la máquina controla estrictamente el flujo de trabajo, verifica si hay autorización adecuada para tocar un cable y no permite avanzar si no se sigue su orden exacto. Sí, es un control exhaustivo. Es que es difícil no ver esto con cierta indignación. ¿De verdad estamos ante una herramienta pedagógica y de colaboración? ¿O han inventado el sistema de vigilancia panóptico definitivo, una especie de gran hermano industrial diseñado para microgestionar si un ser humano adulto usó la llave inglesa correcta en el milisegundo correcto? Parece que la confianza en el criterio del profesional desaparece por completo. Esto plantea una pregunta importante sobre la verdadera naturaleza del riesgo en la industria pesada. No se trata de desconfianza hacia el empleado, de verdad que no. Se trata de rigor estructural preventivo. ¿Rigor o control policial? Rigor preventivo. Pensemos en el mantenimiento de un avión comercial, en una central nuclear o en una planta petroquímica. En esos entornos, la trazabilidad absoluta es una exigencia de seguridad innegociable. Registrar cada paso no es una herramienta policial para castigar al trabajador. Es la única forma de prevenir accidentes fatales y asegurar la calidad. Visto así, tiene su lógica. Si, por desgracia, ocurre un fallo catastrófico, esa trazabilidad es lo que permite a los investigadores entender exactamente qué falló en la cadena de montaje y modificar el sistema para que no vuelva a morir nadie. Y ojo, porque esta interacción humano-máquina va evolucionando. El documento detalla 3 niveles en los que la máquina aumentada se comunica. Sí, los niveles de interacción. El nivel 1 es simple observación, las gafas dan datos de temperatura o presión. El nivel 2 es unidireccional, el operario manda órdenes simples. Pero el nivel 3 es fascinante. En el nivel 3, la interfaz de las gafas reemplaza por completo al panel de control físico de la máquina. La botonera desaparece y pasa a estar en el campo de visión, adaptándose ergonómicamente a lo que se necesita en ese instante preciso. Tiene tela la cosa. Ahora, para que toda esta coreografía tecnológica funcione, alguien tiene que crear los contenidos. No aparecen por arte de magia. Ahí entra la plataforma Imera que describen los investigadores. El motor detrás del escenario. Exacto. Y aquí es donde sueltan un montón de jerga técnica. Hablan de coger manuales de papel, escanearlos y usar cosas como XML y unidades SCORM. A ver, para nuestra audiencia que quizá no tenga formación en ingeniería informática, ¿qué es exactamente este proceso? Es una excelente pregunta para aterrizar los conceptos. Imaginemos que un manual técnico tradicional es como una enciclopedia enorme y pesada. Lo que hace la plataforma Imera es digitalizar esa enciclopedia y luego usar estándares como XML y SCORM. Para entenderlo fácil, SCORM y XML actúan como si fueran bloques de construcción universales, como piezas de Lego. Piezas de Lego de conocimiento. Así es. Permiten trocear ese libro gigantesco en pequeñas píldoras de conocimiento, piezas independientes que cualquier software educativo puede leer y entender. Entonces, segmentan la información quirúrgicamente, separan lo que es una tarea para un principiante, lo que es avanzado, lo que es para desmontar una pieza o para diagnosticar un fallo. Vale.
Y el cerebro de todo esto es un motor de control. Ese motor lee la etiqueta RFID, se da cuenta de que el trabajador es junior, que está frente a una válvula concreta y de todos los miles de bloques de información disponibles, envía a las gafas solo las 3 piezas de información que se necesitan en ese segundo. Suena todo maravillosamente estructurado en la teoría, pero siendo realistas y pensando en la práctica, el coste económico y la burocracia técnica necesarios para llevar esto a cabo deben ser titánicos. Es un reto inmenso, sin duda. Pensemos en lo que implica tener que coger cada manual de cada componente, de cada máquina fabricada en el mundo, escanearlo, trocearlo en esos bloques de Lego SCORM y programar las reglas lógicas. Es un esfuerzo colosal de digitalización que me atrevería a decir que la inmensa mayoría de las empresas simplemente no tienen el presupuesto para crear y mucho menos para mantener actualizado cada vez que sale un modelo nuevo. Es innegable que requiere una inversión inicial brutal, no vamos a engañarnos. Pero para las empresas que gestionan infraestructuras críticas, el retorno de inversión justifica cada céntimo. Este esfuerzo masivo de estructurar datos es lo que hace posible el aprendizaje just in time, es decir, el aprendizaje justo a tiempo. Ya, el just in time. Pensemos en lo que cuesta la alternativa. ¿Qué pasa si una planta de refinado de petróleo tiene que detenerse porque la única persona en plantilla que sabe cómo purgar un sistema específico está de baja por enfermedad o, peor aún, se ha ido a trabajar a la competencia llevándose ese conocimiento en la cabeza? Un desastre financiero, claro. Exacto. Al digitalizar y segmentar la experiencia, la empresa se vacuna contra la pérdida de talento. Se asegura la resiliencia operativa. Cualquiera con una formación técnica base puede ponerse las gafas y ser guiado de manera segura para evitar un desastre. Es en el fondo una democratización interna del conocimiento hiperespecializado. Vale. Para ilustrar cómo se materializa todo esto en la vida real, los autores del estudio nos regalan un caso práctico sumamente detallado. Y es algo que todos podemos visualizar. La sustitución del disco duro de un ordenador de sobremesa por parte de un técnico junior. Un caso clásico de mantenimiento de hardware. Visualicemos la escena. Este técnico lleva puestas sus gafas de realidad aumentada. Mira la placa base del ordenador abierto. Y de repente, las gafas superponen flechas rojas brillantes y cajas moradas flotando sobre los componentes físicos. Visualmente le indican qué 2 tornillos exactos de la derecha debe quitar, apuntando directamente a ellos. Luego, una flecha azul tridimensional marca la dirección exacta en la que se debe tirar para extraer la pieza. Entonces, ¿qué significa todo esto desde el punto de vista del aprendizaje humano? Ah, esa es la clave del asunto. El documento analiza 3 momentos. El aprendizaje previo a la acción, el aprendizaje durante la acción, que sería resolver el problema en caliente con las flechas, y el aprendizaje posterior, revisando los datos para comprender qué demonios ha pasado. Y es precisamente en este caso práctico donde el documento incluye un apéndice técnico gigantesco. A primera vista parece completamente desproporcionado, pero es vital para entender la profundidad del sistema. El objetivo de este apéndice no es aburrir con datos informáticos de los años 90, sino demostrar que el sistema no se limita a mostrar flechas. Las gafas tienen la capacidad de desplegar toda la anatomía tecnológica y evolutiva del componente que el técnico tiene entre manos. De hecho, me alegra mucho que menciones ese apéndice porque al leerlo confieso que me quedé un poco a cuadros. Es una luz de información tremendo. Es muy exhaustivo, sí. De repente el documento empieza a hablar de las tasas de transferencia de datos, explicando minuciosamente que el disco lee físicamente la información magnética a unos 70 megabytes por segundo, pero que el buffer y el cable moderno transmiten a 300 megabytes por segundo. Y luego se mete de lleno en una lección de historia de la informática. Sí, repasan toda la evolución de los estándares de conexión. Exacto. Detallan los antiguos cables planos IDE, esos enormes cables grises tipo cinta, y especifican que pasaron de tener 40 pines a tener 80 conductores para poder soportar el estándar Ultra DMA. Y explican el porqué. Esos 40 hilos adicionales no eran para enviar más datos, sino que actuaban como tomas de tierra intercaladas para reducir las interferencias electromagnéticas a altas velocidades. Incluso mencionan el famoso pin ausente, que se quitaba el pin número 20 del conector para que fuera físicamente imposible conectar el cable al revés en la placa base. Y siguen con la configuración física de maestro y esclavo usando pequeños jumpers físicos de plástico, porque ambos discos compartían el mismo canal de comunicación.
Una pesadilla de configuración en su época. Y no acaba ahí. Explican cómo la introducción del acceso directo a memoria, el TMA, fue una revolución porque permitía que el disco duro hablara directamente con la memoria RAM, liberando al procesador central de tener que copiar la información byte a byte, y luego saltan a sistemas corporativos masivos, comparando el antiguo SCSI con el Fibre Channel. Sí, señalando la ironía de que el llamado Fibre Channel en realidad utiliza frecuentemente cables de cobre biaxiales para distancias cortas y no fibra óptica, como su nombre sugiere, reservando la fibra óptica real para redes de área de almacenamiento, o SAN, más extensas. Y terminan rematando con la arquitectura punto a punto moderna del estándar SATA y su curiosa compatibilidad física con los discos empresariales SAS. A ver, sinceramente, como lector me sentí abrumado. Es comprensible, es muchísima información técnica concentrada. Por eso quiero preguntar, desde una perspectiva experta, ¿por qué un técnico que simplemente necesita sacar un disco duro atascado necesita tener acceso inmediato a la historia de los cables paralelos, las transferencias directas a memoria y los protocolos Fibre Channel? Esa es la clave de todo el sistema. Si usamos el disco duro como metáfora, el sistema no obliga al técnico a memorizar las especificaciones de un cable IDE antiguo de 40 pines mientras intenta aflojar un tornillo rebelde. Lo que hace es tener esa información disponible de forma contextual por si el técnico se encuentra con una anomalía. ¿Una anomalía de qué tipo? Imaginemos que se abre el chasis del ordenador industrial y, en lugar de la conexión moderna y limpia que se esperaba encontrar, el operario se topa con un sistema heredado de hace 20 años que controla un torno robótico crítico de la fábrica. En ese instante, las gafas le explican que esos cables antiguos compartían canales de datos y requerían esas configuraciones físicas especiales, como los famosos jumpers, para no crear conflictos en el bus de datos. Le da el contexto necesario en el momento del fallo. Le explican que la evolución hacia conexiones punto a punto, como el SATA moderno, eliminó ese caos. Le explican los estándares corporativos pesados, como el SCSI. Toda esta historia tecnológica ilustra el volumen y la calidad del conocimiento que las gafas pueden inyectar en la mente del trabajador, solo cuando las circunstancias lo exigen. Claro, entiendo la potencia de tener una enciclopedia en el ojo, literal, pero volviendo a mi postura crítica inicial, proyectar la historia de las transmisiones diferenciales de datos o la evolución de la arquitectura de la memoria RAM mientras un operario suda la gota gorda para sacar un componente oxidado, me sigue pareciendo el pináculo absoluto de la sobrecarga cognitiva. Es ruido, es teoría abstracta interrumpiendo un proceso manual que requiere atención espacial, tacto y concentración pura y dura. Si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva, insisto, cambia por completo. El diseño del sistema evita precisamente esa sobrecarga, porque la información es bajo demanda y asíncrona. Y aquí reside la diferencia filosófica más grande que plantea el estudio. Te escucho. Hay un abismo enorme entre entrenar un autómata, un robot biológico que simplemente sigue instrucciones a ciegas persiguiendo flechas rojas por la fábrica, y formar a un maestro artesano del siglo XXI que comprende la arquitectura profunda y la lógica subyacente de la máquina que está reparando. Un maestro artesano digital. Exacto. Al tener la teoría y la historia tecnológica disponibles a un simple comando de voz o a un gesto de la mano, se permite que el técnico desarrolle un criterio propio. Si las flechas rojas fallan porque el problema es inébrito, este operario tiene el bagaje intelectual, servido en bandeja de plata, para diagnosticar el fallo, deducir una solución creativa y salvar la situación. La realidad aumentada, bien implementada, no es un manual de montaje de un mueble sueco, es un puente directo hacia la maestría. Fusiona de manera brillante el saber cómo práctico con el saber por qué teórico en el mismo instante y lugar de la ejecución. Es un debate fascinante, de verdad, y creo que es el momento perfecto para ir recopilando algunas conclusiones claras de esta inmersión profunda. A lo largo de la sesión de hoy, hemos desgranado una transición tecnológica y filosófica brutal. Sí, el cambio de paradigma es innegable. Hemos visto cómo la industria está intentando dar el salto desde aquel e-learning convencional, aburrido y desconectado del mundo físico, hacia este nuevo paradigma mococo, un aprendizaje móvil, contextualizado y tremendamente colaborativo. Queda claro que la integración de equipamiento físico avanzado, como los ordenadores llevables, combinada con la inteligencia oculta de las etiquetas RFID esparcidas por el entorno, cambia por completo las reglas de juego.
Y según defienden los investigadores de este estudio, el objetivo último no es solo automatizar a los humanos para que completen tareas mecánicas, rápido y sin pensar, sino proporcionarles el sustrato teórico esencial. Ese por qué detrás de cada giro de tuerca. Exactamente. Integrando la educación y el trabajo de una forma completamente fluida. Totalmente de acuerdo. A modo de resumen, la capacidad real de capturar ese conocimiento tácito, el instinto de los expertos más veteranos, para luego distribuirlo de manera ubicua, contextual y segura, transforma a la empresa entera. La convierte en algo más grande. Pasa de ser un conjunto de individuos a convertirse en una entidad orgánica que aprende, retiene memoria y se adapta a las crisis en tiempo real. Sí, es cierto, y no lo hemos negado, que la implementación práctica exige un esfuerzo colosal inicial para estructurar los datos y crear esas famosas unidades SCORM. Pero los beneficios organizativos a largo plazo, en materia de estandarización, prevención de accidentes mortales y capacitación continua, representan sin duda el futuro inevitable del mantenimiento y las operaciones industriales a gran escala. Es, como decíamos, una simbiosis sin precedentes entre la capacidad analítica implacable de la máquina y la capacidad de ejecución y adaptación del ser humano. Sin duda alguna, es un horizonte que ya está aquí. Pero para cerrar la sesión de hoy, y conectando con las dudas que hemos ido planteando durante este análisis detallado, creo que queda un pensamiento muy provocativo flotando en el aire. A medida que avanzamos hacia este futuro hipertecnológico, donde externalizamos de manera rutinaria nuestra memoria técnica, donde delegamos nuestras guías de resolución de problemas e incluso parte de nuestra toma de decisiones operativas a bases de datos en la nube y a gafas inteligentes, cabe preguntarse seriamente sobre la resiliencia pura de la humanidad. Es una pregunta inquietante. Si aceptamos que la verdadera intuición y el ingenio se forjan a base de chocar contra problemas sin tener un mapa detallado que te salve en todo momento, ¿qué sucederá exactamente con el pensamiento lateral, la creatividad y la capacidad de improvisación genuina de nuestra fuerza laboral el día inevitable en que haya un apagón general? La conexión Wi-Fi falle en medio de una emergencia industrial grave y las pantallas de esas sofisticadas gafas se queden fundidas en negro. Es un escenario, cuanto menos, para reflexionar largo y tendido. Un agradecimiento muy sincero a todos y todas quienes nos han acompañado a lo largo de este análisis detallado. La invitación queda más que abierta, como siempre, para seguir cuestionando de manera crítica e incisiva los avances tecnológicos que moldean a una velocidad de vértigo el mundo que nos rodea. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.